Ok, vamos ahora con lo que es español. Y en español vamos a seguir tratando esa parte de lo que es la entrevista. Se entrevistó a alguien de la localidad. Ustedes mandaron en este caso pues ya su registro de la entrevista, todo lo que apuntaron, todo lo que le respondieron a estas personas que entrevistaron. Pero ahora vamos a tener que hacer el informe con, en este caso, lo que es el estilo directo o el estilo indirecto, dependiendo de lo que ustedes lleguen a tener en cuenta. Y para eso vamos a ver el video que se llama estilo directo e indirecto y después vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es una entrevista directa y qué es una entrevista indirecta? Si ustedes se van a dar cuenta ahí cuáles son las características que tiene cada uno de estos tipos de entrevista. Este es el video. Entrevistas. Una es como una entrevista directa y otra. Sí, me llamo María Asunción Tejeda Camacho. ¿A qué se dedica? Originaria de aquí de la enseñaron a prepararla. Hagamos Entrevistas indirectas. Presentan el relato que hace la entrevista. Entrevistamos a la señorita Asunción Pérez, de 16 años. Aquí... En una entrevista indirecta, si te das cuenta, ya no está directamente lo que llega a decir, en este caso, la persona entrevistada, sino que ya está la información procesada por lo que es el entrevistador. Por eso es importante registrar nuestro apunte de esta parte, o sea, contestando bien lo que son estas dos preguntitas, para que podamos llegar a hacer, en este caso, un buen ejercicio. Ahora, vamos a escuchar la explicación de la diferencia entre el estilo directo e indirecto y vamos a escribir un apunte en nuestra libreta. Para eso voy a utilizar lo que es nuestro libro de texto, en el que llega a haber una diferencia clara de cómo se lleva a cabo este estilo directo e indirecto. Y para eso vamos a regresarnos a lo que son las entrevistas que llegamos a ver con anterioridad, los ejemplos de entrevistas que llegamos a ver. A ver, estamos arriba. Aquí está. ¿Sale? Primero vamos a analizar esta primera. En un estilo directo, lo que se trata de dar a entender es el diálogo que existe entre el entrevistador y el entrevistado. Obviamente, antes de poder llegar a colocar todo lo que se dice con respecto en la entrevista, se tiene que dar una pequeña introducción. En esta pequeña introducción se da cuenta aquí de que se describe quién es la persona que está siendo entrevistada. Por ejemplo, el mazateco es una lengua indígena. También se aborda el tema del cual se va a entrevistar. Por ejemplo, en nuestro caso el tema es la equidad de género. Por eso es importante que tú tengas en cuenta qué es equidad de género, ¿va? Entonces aquí es sobre el mazateco, que es una lengua indígena que se habla en el estado de Oaxaca y algunas poblaciones de Veracruz y Puebla. Y en este caso aquí describe quién es el entrevistado, que es don Gregorio, un hablante de la lengua que tiene 27 años y vive en Triguero, Oaxaca. Y después ya vienen las preguntas que hace el entrevistador y la respuesta que va dando don Gregorio. Ahora, la idea es que aquí se llega a observar claramente lo que dice uno y lo que dice el otro, terminando con una conclusión. Pero, a diferencia, el anterior, les digo, es el discurso directo, una entrevista directa. Y en el discurso indirecto, si te das cuenta, no se ve esa parte de quién dijo esto, quién dijo el otro, sino que aquí el entrevistador va haciendo el proceso de esta información. Como ven en este primer párrafito, comenta que tiene 30 años en este oficio. ¿Quién comenta? Pues el señor que fue entrevistado, que es don Sandro. Comenzó en él porque su abuelo tenía una zapatería y lo ayudaba a coser suelas. Entonces, acá tú ya vas contando lo que te dijo, en este caso, esta persona que tú entrevistaste. En la parte de lo que es una entrevista directa, se ve el diálogo. Y en lo que es una entrevista indirecta, tú cuentas lo que
tu informante, tu entrevistado, te dijo en la entrevista, ¿sale? Esa es la diferencia más clara que se puede llegar a dar en lo que es la entrevista directa e indirecta, ¿va? Por lo tanto, ahora vamos a trabajar, en este caso, otro ejemplo. Tenemos aquí esta parte, ¿va? Tenemos un ejemplo. Entrevistador. Piensa que todo tiempo pasado fue un error, fue mejor, o sea que lo que ha pasado antes es mejor. Y dice don Sandro, no, también me gusta la época actual, porque disfruto de mis nietos y mi familia. Entonces, si tú te das cuenta, se da una situación de estilo directo. Cuando lo pasamos a un estilo indirecto sería así. Preguntamos entonces si es de los que piensa que todo el tiempo fue mejor. Y nos respondió que no, que también le gusta la época actual, porque disfruta de sus nietos y su familia. Si tú te das cuenta, es la misma información que tiene el estilo directo, pero ahora lo va contando como si fuera una pequeña historia, ¿sale? Si yo te dijera, ¿y qué pasó en la entrevista? Tú me puedes llegar a decir qué sucedió, qué te fue diciendo, ¿sale? Entonces, ahí esa es una de las ventajas de lo que es el estilo directo e indirecto. Espero que tomes tu apunte, cuál es la diferencia de cada uno entre otro y te sirva como para retroalimentación de la parte anterior del video que llegaste a hacer. Después, vamos a observar el video que se llama ¿Cómo incluir información de otras fuentes en un texto propio? ¿Va? ¿Como cuáles? Pues como una cita textual y cómo se elabora. Esa es la pregunta que vamos a responder después de ver este video. ¿Qué es una cita textual y cómo se elabora? ¿Qué es una paráfrasis y cómo se elabora? ¿Va? Vamos entonces a nuestro video, que es este. Tipo de cita debe respetar y se omiten las comillas. Al final y entre paréntesis abajo debemos considerar los textos. En la siguiente... Ahí está. Cómo se elabora la paráfrasis y cómo se elabora una cita textual. Nosotros lo podemos llegar a contemplar eso de mejor manera en las entrevistas que llegamos a tener. Por ejemplo, vamos a ver lo que es una cita textual trabajada en una de las entrevistas anteriores. Aquí está. Vale. Dice aquí, hay una cita textual. Las citas textuales de preferencia llegan a ir entre comillas. Ya tú cuando veas bien el video te va a decir cuándo lleva comillas y cuándo no. Pero en este caso este lleva comillas. Y este texto que dice nada como antes, cuando las cosas se hacían para toda la vida. Estas palabras están entre comillas porque fue algo que dijo don Sandro, ¿sale? Que fue el entrevistado. Entonces, son palabras exactas que él dijo. Una paráfrasis, así como tú lo puedes llegar a hacer y te lo he dejado para realizar en algunas ocasiones, es lo que tú le entendiste que él te dio como respuesta, ¿sale? Nosotros podemos llegar a hacer paráfrasis o alguna conclusión o alguna interpretación, eso se le puede llegar también a dar como una paráfrasis de lo que nos ha dicho el entrevistado, ¿sale? Acá tenemos una pequeña paráfrasis, dice, entonces se pone serio y nos dice que él piensa que hay que disfrutar de la vida y tener un trabajo honrado. Con eso es suficiente para él. Esto a pesar de que fue una respuesta o la información que dio don Sandro, no son las palabras exactas que él utilizó. Sin embargo, nosotros, o en este caso como el entrevistador, tenemos que hacer la interpretación de esta información. Tenemos entonces que procesar la información y decir con otras palabras qué fue lo que dijo don Sandro, cuál fue su enseñanza. Y por ejemplo dice esta parte, él piensa que hay que disfrutar de la vida y tener un trabajo honrado. Con eso es suficiente para él. Esto es una paráfrasis, así de fácil y sencillo. Ustedes lo van a ver ahí en lo que es el video. Está muy sencillo para poder hacerlo.
Y vamos ahora con la última actividad. Para esto, tú vas a tener que escribir ya tu informe de entrevista, el cual deberá estar realizado en Word. De preferencia, ustedes ya tienen el Word en lo que es, pues, su celular. Quienes puedan hacerlo en la computadora, porque sé que hay algunos que tienen computadora, háganlo. Pero de preferencia en el Word lo tienen para descargar a ustedes ya en su, pues, teléfono, ¿sale? Quienes de plano no puedan llegar a bajar o descargar la aplicación de Word, les pido que hagan este trabajo en su libreta, o también pueden llegar a realizarlo en alguna de las computadoras del café internet que está allá en Chapultepec. En dado caso de que no lo puedan llegar a hacer en las computadoras de Chapultepec, ya les dije, lo hacen en su libreta, ¿va? Pero de preferencia es en Word para que tenga mayor profesionalismo, y la idea es que pues yo tenga manera de poder llegar a ver que ustedes ocupen las tecnologías. Lamentablemente a lo mejor no tenemos las condiciones en la comunidad, pero si ustedes llegan a platicar con sus hermanos o primos que son mayores que ustedes, la mayoría de los trabajos que se dejan en la prepa, ya sea CEBETI, ya sea COBAT, todas las modalidades de preparatoria que existen, la mayoría de trabajos ya se hacen a computadora. Entonces a mí lo que me interesa es que tengan la habilidad de capturar, es decir, de escribir en la computadora, ¿va? Lo pueden trabajar desde el celular, sí se puede, pero también es una habilidad que hay que desarrollar, ¿va? Entonces, ¿qué elementos tiene que tener su informe de entrevista? Título. El título va a ser igual para todos. El título para todos es La equidad de género en la colonia Chapultepec, Huamantla. Ese va a ser el título para todos, ¿va? La introducción. En la introducción tiene que estar el propósito de la entrevista. Acuérdense que el propósito de la entrevista que se señaló fue dar voz a las mujeres de la colonia de Chapultepec para que expresaran sus ideas y cómo se vive la equidad de género, si es que hay o no, si es que no hay la equidad de género en su familia y en su comunidad. Aquí, además de colocar el propósito de la entrevista, tú puedes llegar a colocar también cuál es la definición de equidad de género dependiendo de un autor, ¿sale? Tú lo puedes llegar a buscar en internet y puedes llegar a hacer una cita textual de lo que es equidad de género. Por ejemplo, para Charles Perrault, no sé, la equidad de género es, y ya eso ya va entre comillas, lo que dice Charles Perrault, ¿no? Supongamos. Después van los datos del entrevistado. Para esta pequeña introducción tú tienes que llevar más o menos un párrafo de 6 renglones. Un párrafo de 6 renglones en lo que es tu Word, ¿sale? A lo mejor si tú lo llegaras a escribir en tu libreta, este párrafo sería un poquito más grande. Pero acuérdate que cuando tú lo haces en la computadora o en tu celular, se reduce el espacio. Entonces, trata de que esta introducción sea de lo mejor, ¿sale? Como inicio para poder escribir tu introducción, puedes llegar a colocar: el mes de marzo ha sido un mes de lucha, así lo puedes llegar a empezar, de lucha por la equidad de género. Lo vimos en las diferentes manifestaciones del día 8 de marzo, ¿va? Eso puede ser tu inicio de esta pequeña introducción. O la otra: las mujeres siempre han estado luchando por tener una equidad de derechos en comparación del hombre. Por eso el propósito de este informe o de la entrevista que he realizado es, y listo, tú ya empiezas a escribirlo, ¿va? Está muy sencillo. Después de esto, del párrafo de introducción, tú ya puedes llegar a colocar lo que es el cuerpo de la entrevista. Ojo, el cuerpo de la entrevista lo puedes llegar a hacer de manera directa o indirecta. Puede ser colocando directamente cuáles fueron las preguntas y cuál fue la respuesta que te fue dando la persona entrevistada, o de manera indirecta, es decir, como si tú lo contaras. Ya vimos cuál es la diferencia entre directo e indirecto. Y por último vas a tener que elaborar tu conclusión. En esta conclusión y opinión de la experiencia tiene que llevar más o menos 6 renglones, porque tienes que dar respuesta a estas preguntas. Puedes llegar a colocarlo así: a manera de conclusión, el entrevistar a una persona me hace sentirme, y tú ya le vas dando respuesta. ¿Cómo te sentiste al entrevistar a una persona?
¿sale? Y ya lo vas dando en tu introducción. No quiero que coloques las preguntas y las respuestas, sino que todo vaya seguido, ¿sale? Primero describes cómo te sentiste, ¿sale? Mi experiencia que tuve. A manera de conclusión, la experiencia que tuve al entrevistar a una persona fue de nerviosismo, fue de diálogo. O sea, tú tienes que irlo expresando de esa manera. ¿Qué aprendiste acerca de este tema? Escuchando a la persona que entrevisté, pude aprender que, y ya tú vas diciendo que aprendiste, coma, ¿no? Después de esto que escribiste. Por otra parte, acá, ¿qué se puede hacer para ir erradicando el machismo? Por otra parte, he tomado en cuenta lo que me han dicho, lo que me dijo la persona entrevistada para erradicar el machismo. Y yo sé que tal vez se puede hacer, y ya tú colocas qué piensas que se puede hacer para erradicar el machismo desde tu casa, desde tu comunidad. Va la última pregunta y cómo lo podrías llegar a cerrar. Por último, ¿cómo podemos llegar a tener una equidad de género en la sociedad? La equidad de género se puede conseguir desde que a lo mejor hay valores en la familia, desde que hay respeto, desde que en el hogar tal vez hombres y mujeres son iguales, de que todos apoyan. Es decir, tú me vas a tener que ir diciendo ahí cuál es tu aprendizaje, casi, de este tema que es equidad de género. Está muy sencillo, así que solamente quiero que tú analices y aprendas a redactar de mejor manera tus ideas, que las plasmes, ¿sale? Y pues este sería nuestro video de español. Nos vemos en los siguientes.